Hola, ¿qué tal? Soy Alex y hoy vamos a resolver una pregunta que me la envió Isabel. Es una pregunta típica de razonamiento lógico que suelen tomar en el examen de admisión a la UDEA. Ya sabes, si tienes alguna duda con algún problema, lo puedes dejar abajo en los comentarios del blog y yo con gusto te ayudaré a resolverlo. En esta pregunta nos dicen que se tienen 5 tarjetas idénticas marcadas por su cara principal con los números del 1 al 5 como se indica en la figura. El reverso de cada tarjeta también está marcado con los números del 1 al 5 con las siguientes condiciones. En la primera condición nos dicen que ninguna tarjeta está marcada con el mismo número por la cara principal y al reverso. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros volteamos la tarjeta número 5, entonces los números que podemos encontrar pueden ser el 1, el 2, el 3 o el 4. Nunca vamos a encontrar el número 5. Y lo mismo podemos decir de las demás tarjetas. En la siguiente condición nos dicen que si el número marcado en la cara principal es par, entonces su reverso es un número impar. O sea que si nosotros volteamos la tarjeta número 4, que tiene en la cara principal un número par, entonces en su reverso podemos encontrarnos con el número 1 o el número 3 o el número 5, ¿sí? Un número impar. Lo mismo podemos decir de la tarjeta 2. Ahora, teniendo estas condiciones, nos plantean la siguiente pregunta. Si con las 5 tarjetas señalando la cara principal se voltea la tarjeta con el número 5 y su reverso tiene el número 3, entonces el número mínimo de tarjetas que deben voltearse para poder saber exactamente qué tarjeta tiene en su reverso el número 1 es... Vamos a poner por aquí los números del 1 al 5 que representan los números de la cara principal de las tarjetas. Según la condición del problema, sabemos que si en la cara principal hay un número par, como el 2 o el 4, en su reverso debe haber un número impar, o sea, debe tener el 1, el 3 o el 5. ¿Ya? Estas son las condiciones que nos da el problema. Básicamente es la segunda condición. Ahora el problema nos dice que se voltea la tarjeta con el número 5 y en su reverso tiene el número 3. Entonces aquí indicaríamos que la tarjeta número 5 tiene en su reverso el número 3. Y entonces aquí descartaríamos el número 3, que ya no podría aparecer en ninguna otra tarjeta más. Y la pregunta del problema es que hallemos el número mínimo de tarjetas que deben voltearse para poder saber exactamente qué tarjeta tiene en su reverso el número 1. Obviamente no vamos a voltear la tarjeta con el número 1 debido a la primera condición, ya que ninguna tarjeta está marcada con el mismo número por la cara principal y el reverso, ¿sí? Entonces no vamos a voltear nunca la tarjeta 1, eso es obvio. Ahora observemos que el número 1 o bien puede salir cuando volteemos la tarjeta 2 o cuando volteemos la tarjeta 4. En alguno de esos casos tiene que salir el número 1 necesariamente. Ahora veamos la siguiente pregunta. Tenemos las mismas condiciones iniciales que el problema anterior, pero ahora nos dicen que tenemos que hallar el número mínimo de tarjetas que deben voltearse para garantizar la obtención de un número par en el reverso de una tarjeta.
Entonces, a ver, igual que el caso anterior, vamos a poner los números de las caras principales de las tarjetas del 1 al 5. Debido a las condiciones iniciales, sabemos que si el número marcado en la cara principal es par, en su reverso debe haber un número impar. Ya, entonces esto sería para los dos números pares, tanto para el 2 como para el 4. Entonces el número 2 y el número 4 nunca los vamos a voltear, ¿sí? Eso debido a la primera condición, ya que ninguna tarjeta está marcada con el mismo número por la cara principal y el reverso. Entonces si nosotros buscamos un número par, pues no vamos a voltear esas tarjetas. Entonces tendríamos tres posibilidades, ¿no?, para obtener un número par. Pero como nos piden el número mínimo, ¿sí?, el número mínimo de tarjetas que debemos voltear, entonces tendremos que razonar un poco más para ver si se puede obtener con menos de 3 tarjetas. Entonces, a ver, vamos a voltear la primera tarjeta. Como el problema pide garantizar que haya un número par, tenemos que ponernos en una situación adversa. Ya, entonces no vamos a encontrar un número par cuando volteamos la tarjeta 1. Podemos encontrar cualquiera de estos dos números impares. Vamos a suponer que encontramos el número 3. Entonces el número 3 ya no sale en las otras tarjetas. Y ahora vamos a voltear la tarjeta 3. En la tarjeta 3 nos puede salir un número par, o también nos podría salir un número impar. Nos podría salir el 1 o el 5, ¿no? Pero fijémonos en estos dos casos. Vemos que el 1 y el 5 tienen que salir sí o sí volteando las tarjetas 2 o 4, necesariamente, para que se cumpla la condición que plantea el problema. Entonces esta posibilidad nunca va a ocurrir cuando volteemos la tarjeta 3. Entonces lo único que nos queda es que o bien aparezca el 2 o bien aparezca el 4, necesariamente. Entonces ya tendríamos un número par. Entonces volteando solo dos tarjetas, que pueden ser cualquiera de estas tres, vamos a obtener un número par. Entonces la respuesta se encuentra en la opción B. Veamos ahora la siguiente pregunta. Igual que los casos anteriores, tenemos las mismas condiciones iniciales. Entonces por aquí vamos a poner la numeración de nuestras tarjetas del 1 al 5, con la condición de que si la tarjeta tiene un número par en la cara principal, entonces en su reverso debe haber un número impar. El problema nos dice que se han volteado 3 tarjetas y los números que aparecen al reverso son 5, 1 y 3. Con respecto a los números de la cara principal en las tarjetas que faltan por voltear, la única de las siguientes afirmaciones que no es posible es... Ahora en el problema nos plantean el caso contrario. Ya nos plantean que ya se han volteado las 3 tarjetas y aparecen en el reverso estos 3 números, el 5, 1 y 3. Entonces observen que para que se cumpla la condición que plantea el problema, 2 de estos números, el 5, el 1 y el 3, tienen que haber salido de la tarjeta 2 o de la tarjeta 4, necesariamente, ¿sí? Pueden ser cualquier combinación, pero 2 de estos 3 números han tenido que salir de voltear estas 2 tarjetas, la 2 y la 4, necesariamente. Entonces si han salido 2, por decir un caso particular sería que acá haya salido el 1 y aquí haya salido el 3. Entonces el otro número que falta pudo haber salido de cualquiera de estas tarjetas, la 1 o la 3.
pero ese es un caso particular. Teniendo en mente eso, vamos a responder la pregunta del problema. Nos dicen, con respecto a los números de la cara principal, en las tarjetas que faltan por voltear, la única de las siguientes afirmaciones que no es posible. O sea, de las que faltan por voltear. En la afirmación A nos dicen la 1 y la 3. ¿Faltarán por voltear? Sí, pueden faltar por voltear, ya que podemos plantear la siguiente situación, ¿no? Podemos pensar que ha salido aquí la 5. En la 5 tendríamos el número 1. Ya tenemos los tres números, el 1, 3 y 5. Como se dan cuenta, todavía falta por voltear la tarjeta 1 y la tarjeta 3. ¿Sí? Entonces, ese caso sí es posible. En la afirmación B nos dicen falta por voltear la tarjeta 2 y la tarjeta 4. Pues eso no es posible, porque como hemos dicho, esas tarjetas siempre van a tener que voltearse. Ya, siempre van a tener que voltearse para que se cumpla la condición que en su reverso aparecen números impares. ¿Sí? Siempre van a tener que aparecer dos números impares. Entonces, como ya hemos obtenido más de dos números impares, entonces necesariamente han tenido que voltearse. Por tanto, esta sería la respuesta, ¿no? Este caso no es posible. ¿Sí? Estas tarjetas ya han tenido que voltearse. Muy bien, con eso terminamos de responder las preguntas que son típicas en el examen de admisión a la UDEA. Cualquier duda que tengan, comentario, crítica, pueden dejarlo abajo en los comentarios del blog. Y si este video lo estás viendo por YouTube, abajo en la descripción del video encontrarás el link al blog. Que tengan un buen día y hasta el próximo video.